Dios bendiga a mi hermano Benjamín, que viene de Gainesville, allá adelante, Manassas, amén, que está viniendo de allá. Dios me lo bendiga también. Gracias al Señor. Vamos a abrir la Biblia en esta hora. Y vamos a abrirla en el libro de San Mateo, capítulo 15. San Mateo, capítulo 15. Y su versículo 10. Yo les voy a suplicar a los hermanos de los controles si me le pueden poner un poquito de eco a este micrófono. Gloria al Señor. Les dije San Mateo capítulo 15 versículo 10. Vamos a leer la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto sí contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos vacías, o con las manos sin lavar, perdón, no contamina al hombre. Eterno Dios, gracias por esta palabra. Derrame bendiciones en esta hora, Señor. Ayude mi vida, use mi vida, Señor. Bendiga la iglesia, Señor, que está aquí presente, Padre amado. Bendiga este pueblo, Señor, que está recibiendo el consejo de la palabra, Señor, que ha venido para adorar su nombre y para ser lleno del poder y de la presencia gloriosa de su Santo Espíritu. Señor amado, en esta tarde, muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí glorificando su nombre. Atamos y quebrantamos todo poder del diablo, debilitamos las fuerzas satánicas del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, dele gloria a Dios. En esta preciosa tarde quiero predicar con el tema 7 cosas que contaminan al cristiano. Mire, 7 cosas que contaminan al cristiano. Ese es el tema de esta tarde. Aleluya. ¿Cómo le dije que es el tema? 7 cosas que contaminan al cristiano. Y vamos a hablar en la palabra del Señor, basados a lo que el Señor quiere que se hable en esta preciosa tarde. Pero nos damos cuenta, hermanos, que cada vez más nosotros, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo siempre está llamando a la iglesia al sometimiento, a vivir siempre con un cuidado, que la iglesia se mantenga al cuidado, que la iglesia siempre camine despierta, que no nos desviemos, que no nos apartemos de la verdadera palabra. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, amén, que muchas personas viven bajo las tradiciones, pero la iglesia que va para el cielo no vive bajo tradiciones. No somos tradicionalistas, somos cristianos, hemos nacido de nuevo. El Señor nos ha llamado para ser salvos. Usted sabe que hay gente tradicionalista, amén, los tradicionales que hacían las tradiciones, hermanos, del hombre.
Porque hay tradiciones humanas, tradiciones del hombre. Capítulo 15, versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos, mire cómo dice, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí viene la palabra. Los fariseos y los escribas diciéndole al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Eran tradiciones humanas del hombre. Alabado sea Dios. Por eso que el cristiano tiene que entender, hermanos, amén, que nosotros no estamos basados ahora en cosas terrenales. Tenemos la Biblia, que es la palabra del Señor. La Biblia inspirada por Dios, hermano. Estaba escuchando un día yo una falsa enseñanza que estaban diciendo, amén, que la Biblia, amén, no solamente es la Biblia para alcanzar la salvación. Estaban dando esa enseñanza, que el Señor reprenda al diablo, porque la Biblia es la palabra de Dios, la que nos va a llevar al cielo. El que obedece a la palabra de Dios va a alcanzar salvación. Pero el que no obedece a la palabra no va a llegar al cielo. Pero decía esta persona que la Biblia, dijo, es el libro de los libros, dijo, pero no solamente por la Biblia vamos a ser salvos. Estaban hablando en contra de la palabra de Dios. Y eso es blasfemar contra Dios. Blasfemar contra la palabra. No blasfeman contra el hombre, blasfeman contra Dios. Ahora, ¿cuántos hermanos están de acuerdo que la palabra del Señor, la Biblia, es el santo libro inspirado por Dios para alcanzar la salvación? Amén, aleluya. Usted sabe que la Biblia sí ha sido dada para salvación. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces la palabra del Señor nos enseña, hermanos, bien claro cómo nosotros los cristianos debemos de mantener, cómo debemos de cuidarnos, cómo debemos de caminar en el evangelio. Ya no caminar, hermanos suecos, caminar de una forma que a Dios no le agrada, porque hay veces que nosotros decimos que vamos bien, pero Dios no está de acuerdo. Dios no quiere que caminemos de esa manera. Dios pide y exige más obediencia y sometimiento a la palabra de Él. La palabra del Señor es muy linda. Y usted sabe que hay cosas que contaminan al ser humano. Hay cristianos que les gusta estar contaminados todo el tiempo. Cristianos que les gusta andar contaminados, hermanos, con la vida del mundo. La contaminación es lo que más Dios desecha. Dios no quiere una iglesia contaminada. Dios no quiere una iglesia, amén, que ande haciendo lo contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir voy para el cielo y estoy contaminado? ¿Cómo puede decir usted que va para el cielo y se ha contaminado en muchas cosas? ¿Cuánta contaminación? Mire, hermano, yo no sé, pero la palabra siempre va, hermano, a referirse en todo mensaje a lo mismo. Leamos por donde leamos, la Biblia nos va a llevar a un punto céntrico. El punto céntrico es obediencia. El punto céntrico es santidad. Pero cuando hablamos de contaminación, ¿qué es lo que contamina nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que contamina su vida espiritual? Pero sabemos que nosotros antes vivíamos haciendo las cosas del mundo, practicando las cosas del mundo. Ahora estamos tratando de practicar y obedecer a la palabra del Dios de los cielos. Pero ¿qué pasa cuando usted se desvía? ¿Qué pasa cuando usted no quiere obedecer a la palabra? Se está desviando otra vez a las mismas cosas que antes hacía. Si usted quiere alabar a Dios, alábelo. Si no, quédese callado. Amén. Hoy no le voy a sacar aménes. Usted si dice amén, gloria a Dios.
Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña, amén, cómo el ser humano se contamina. La Biblia dice que lo que entra por la boca no contamina, pero lo que sale del corazón, amén, eso contamina. Eso trae pecado. Amén. ¿Y qué es lo que sale de nuestro corazón? Ya vamos a leer los 7 puntos que contaminan al cristiano. Vamos a darnos cuenta, aleluya, lo que Dios quiere enseñarnos a través de la palabra. Pero hablamos de contaminación. Hablemos de contaminación primero. ¿Verdad que cuando nosotros no queremos buscar a Dios, no queremos obedecer a la palabra de Dios, amén, como que de repente la hermana, cuando ya tiene 2 semanas de venir al culto, ya se siente, amén, un poquito extraña? Y se siente que el enemigo le está llamando y le está diciendo: ya no vayas a la iglesia, ya no vayas, mejor te voy a invitar a una fiesta pagana. Entonces el enemigo está usando sus astucias. Que el Señor reprenda al diablo en esta hora. Pero hermano, le dice a la hermana: mejor te voy a invitar a una fiesta pagana. De todos modos, ya no fuiste a la iglesia 2 semanas. Entonces la hermana dice: bueno, es cierto, ya tengo 2 semanas de no ir. Voy a ir a esta fiesta que me han invitado. Entonces la hermana va a esa fiesta pagana. ¿Y qué hace? Desde el momento que sale de su casa, que va para esa fiesta mundana, ya está su mente contaminada, su corazón contaminado. Cuando llega al lugar, amén, se contamina con la vida del mundo, porque empieza a ver otras cosas, empieza a escuchar otras cosas. Entonces se está contaminando todo su ser, todo su cuerpo, todo su espíritu se está contaminando. Pero ¿qué hacer entonces para no contaminarnos? ¿Qué hacer para no contaminarnos? Y por eso es que, hermanos, la hermana regresa de la fiesta y llegó a su casa y dice: ya fallé. Si voy a la iglesia, cuando escuche las palabras por todos lados, la palabra me va a tocar. Entonces la hermana dice: me voy a cambiar de iglesia. Voy a ir a la iglesia aquella que permiten que vayamos a toda fiesta, sea cristiano, sea mundana, ahí permiten. Entonces la hermana o el hermano dice: me voy a cambiar. Entonces se cambia de iglesia después de vivir en obediencia y en santidad. Anda viviendo un evangelio a media, un evangelio que Dios no quiere que vivamos. Porque con ese evangelio no va a entrar al cielo, no va para el cielo, porque está contaminada. Ya contaminó, ya se contaminó, ya no está, amén, haciendo lo que Dios quiere. Entonces hay muchas formas de contaminación. Cuando hablamos, hermano, de la vida del mundo, hablamos que el diablo siempre quiere meter en las cristianas, hermanos, malicia. La malicia es pecado. La malicia, hermano, contamina. Cuando hay malicia, la hermana empieza a cortarse el pelito por delante y a hacerse los flequitos, a hacerse el cepillito, amén, a cortarse las cejitas, a pintarse un poquito los cachetillos, amén, y a pintarse aquí todos los ojos, amén, de manera que ya no ande en santidad, sino ande en contaminación. ¿Quién practica eso? El mundo. ¿Quién hace eso? Es el mundo. Pero la hermana, como quiere imitar al mundo, también hace eso. Y viene a la iglesia y a veces ni esconden como vienen. Amén, no esconden lo que traen. Entonces anda contaminación, andan contaminadas.
Porque andan, hermanos, mostrando, amén, que aman todavía la vida del mundo. Andan demostrando que no quieren ir al cielo. Hermanos, para ir al cielo hay que desechar todo aquello que está estorbando para entrar al cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. Mucho cuidado. Si son los hermanos, mucho cuidado. Porque los hermanos, lo que los contamina, hermanos, siempre es, hermano, amén, la carne. Cuando ve una mujer por allá, dice, esta está mejor que mi esposa. Amén, y empieza por ahí a sonreírle y empieza a querer hasta llegar a dar la mano. Amén, a querer ser amigo con ella. Alabado sea Dios, a buscar una oportunidad para ver cómo puede entrarle al pecado como una mujer ajena. Entonces los cristianos tenemos que tener cuidado. ¿Por qué se van a contaminar los cristianos? El hermano, ¿por qué se va a contaminar? Le dicen los amigos ahí en el trabajo que anda en la construcción o en el trabajo donde anda: mira, tómate una cervecita, no es malo. El pastor no te va a regañar por esto. Es más, una cerveza, le dice, te va a servir de alimento. ¿Quién le ha dicho eso a los amigos, que es de alimento? Si yo quiero alimentarme, me voy a un restaurante, compro mi buen plato de sopa, alabado sea Dios, o en mi casa que me lo haga mi esposa, y ahí se me estoy alimentando. Pero hay cristianitos que se dejan engañar, entonces se contaminan, están contaminados. Alabado sea Dios. Hermanos, entonces estamos viendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén, aleluya. Pero usted va a decir: pastor, pero usted dice que lo que entra por la boca no contamina. Pero el pensamiento y los malos pensamientos, ¿de dónde salen? Del corazón. Entonces, amén, cuando, amén, leímos la palabra, habla de los malos pensamientos. Entonces ya está siendo contaminado, porque salió el mal pensamiento, decir: voy a hacer esto. No me está viendo el del diácono, no me está viendo el pastor, no me está viendo un hermano en la iglesia, voy a hacer esto. Pero hay cristianos, hermanos, que en el trabajo se portan como impíos, hermanos, se portan tan mal en el trabajo, hermanos, que son bien pedantes, son groseros, hermanos, pero en la noche están en la iglesia, están dando la mano: bienvenido, bienvenida. En la noche están predicando en la iglesia, en la noche están dirigiendo un culto familiar. Pero ¿qué en el día? ¿Qué hacen en el día? Andan contaminados, andan metidos en el pecado. Pero en la noche el pecado queda afuera, allá en el parqueo, y ya entran ellos solos para la iglesia. Amén. Y no ha pasado nada, y aquí estamos, y démosle con ganas, y echémosle para adelante, hermanos. Pero salir de la iglesia es otra cosa. Qué galán que el Señor viniera un fin de semana y los hallara así, ¿verdad? Aunque no se van a ir con el Señor. Porque en el fin de semana, viernes, sábado y domingo, están en la iglesia. Pero tampoco se van a ir porque están contaminados los hermanos. Entonces la palabra del Señor nos enseña a nosotros, amén, que tengamos cuidado, porque hay 7 cosas, amén, que contaminan al hombre. Es la que yo les voy a decir en esta tarde. Alabado sea el Señor. Así que hay que cuidarnos. No se deje dominar por el enemigo. No hay que dejarnos dominar. Cuidado, porque el que se deja dominar pierde la salvación, pierde a Cristo, pierde la vida eterna. No vamos a entrar al cielo. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando. Versículo 10 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oí entender lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre.
La Biblia dice, versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ahora, versículo 19 dice, porque el corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Es la primera cosa que contamina, los malos pensamientos. Aleluya. Pero hermano, ¿y quién es el que no tiene malos pensamientos? ¿Quién es el que no tiene malos pensamientos? Si yo le digo levante la mano, el que nunca ha tenido un mal pensamiento, nadie le va a levantar. Porque a todos nos llegan malos pensamientos. Pero ¿qué vamos a hacer cuando nos lleguen malos pensamientos? Fuera. Desecharlos. Decirle fuera de mi cabeza, fuera de mi vida. Van a llegar los malos pensamientos. Pero está en mí y en usted. Si usted, amén, lo acoge, abraza el mal pensamiento y empieza a conjugarlo y empieza a multiplicarlo en la mente y en el corazón, lo está multiplicando. Entonces lo puede llevar al pecado, lo puede llevar a cometer el error. Ya vimos que la primera cosa que contamina al cristiano son los malos pensamientos. Alaban al Señor en esta hora. Amén, son los malos pensamientos. También sigue diciendo los homicidios. Es el segundo, o la segunda cosa. Los homicidios contaminan la vida del cristiano. El tercero es, hermano, vamos a ver los adulterios, que es lo que es más fácil vivir en estos tiempos para muchas personas, vivir en adulterio, vivir en el pecado. Y están en la iglesia, están teniendo sus privilegios y están en adulterio. No va para el cielo, está contaminado, está contaminada, no va para el cielo. Por eso que es necesario que nosotros nos demos cuenta que tenemos que arrepentirnos de una vez por todas y decirle al Señor, borra estos pecados, borra lo malo que estoy haciendo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Porque eso pasa cuando alguien le pide perdón a Dios, no vuelve a hacer lo que antes hacía. Pero hay quien que pide perdón ahora y lo sigue haciendo mañana. Y otra vez vuelve a pedir perdón, pero lo sigue haciendo. No, aquí no es iglesia católica. En los católicos sí, porque ellos se confiesan con el hombre. Le piden perdón al hombre. Pero el próximo fin de semana llegan otra vez a pedirle perdón al hombre. Amén, así le perdona mis pecados. Y empieza otra vez a confesarlos. Pero saliendo de ahí sigue cometiendo pecado. Entonces en la iglesia que va para el cielo no somos cristianos católicos. Somos cristianos evangélicos que el Señor nos ha rescatado de la vida del mundo. Y ahora tenemos que seguir en obediencia a la palabra del Señor. Entonces estamos viendo que el tercero es adulterio. El cuarto es fornicaciones. Bueno, yo la vez pasada explicaba qué es adulterio y qué es fornicación. Entonces todos ustedes saben qué es un adulterio. ¿Qué es un adulterio? Usted sabe qué es eso. Y usted sabe qué es fornicación. Entonces yo sé que usted ya no necesita que se lo explique. Pero si alguien quiere que se lo explique, levante la mano y yo se lo explico ahora. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña, amén, las cosas que contaminan la vida de los cristianos. No estoy hablando de la gente del mundo, porque el mundo vive ya envuelto en el pecado, envuelto y revolcado en el pecado. Amén. Ellos no tienen ley, hacen lo que el diablo les empuja a que hagan.
Mas los cristianos, amén, estamos aquí y venimos a la iglesia para que el Señor nos hable, para que el Señor nos señale, para que el Señor nos diga: cuidado, si has caído en desobediencia, estás a tiempo para que pidas perdón al Dios de los cielos. Y eso es bien importante, pedirle perdón al Señor, pero guardarse en obediencia, no seguir cometiendo los pecados, amén, porque entonces de nada sirve. Ahora estamos hablando de la fornicación. Después dice los hurtos. O sea, la fornicación contamina. Los hurtos también contaminan. Hurtar es lo mismo que robar. Eso también contamina la vida del cristiano. Levante la mano el que no roba. Amén. Entonces la Biblia nos enseña, hermanos, que los hurtos, amén, contaminan la vida del cristiano. No sé si me escucharon. Alabado sea Dios. Entonces estamos viendo los hurtos. Ahora vamos también con los falsos testimonios. Amén. Los falsos testimonios contaminan la vida de los cristianos. No a quien se lo hacen, sino el que levanta falsos testimonios. El que levanta falsos testimonios contra otra persona, esa persona está contaminada. Satanás la está usando para poder ser obstáculo para otra persona. ¿Cuántas personas, hermanos, están diciendo: yo vi a fulano haciendo esto y esto que es malo? Lo asegura, pero cuando la llaman al frente y le dicen: ¿dónde está el hermano fulano? Y le dice: aquí está el hermano, ahora dígale usted que usted lo ha visto haciendo lo malo. Dice: no, yo no lo he visto. Pero cuando estaba atrás de él, estaba diciendo: yo vi esto y esto y esto. Entonces, eso es un falso testimonio. Eso es algo, hermano, que a Dios no le agrada. Los cristianos debemos de cuidarnos de todo eso. Y sabe que a veces, mire, el diablo se mete en los cristianos para que el cristiano levante falso testimonio. A veces dice: me cae mal hermano, me cae mal hermana, le voy a levantar esta calumnia. ¿Sabe qué? Solo para querer desprestigiar la vida de la hermana. Solo para querer desprestigiar al hermano. ¿Y qué se saca? ¿Qué nos sacamos de eso nosotros, hermano? No nos sacamos nada de eso nosotros. ¿Sabe qué? Vivir contaminado es vivir excluido del reino de los cielos. Vivir contaminado es vivir en pecado, haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad del mundo. Bueno, esto es algo muy especial que Dios nos está enseñando en esta tarde. Amén. Entonces le dije, los malos pensamientos es el primero, ¿verdad? Pero ahora vamos de los falsos testimonios. Los falsos testimonios. Ahora, nosotros como cristianos debemos de dar verdadero testimonio también. No dar un falso testimonio, como le dije, ser cristianos en la iglesia y ser mundanos afuera. Eso es dar falso testimonio. No ser genuinos, amén, en lo que somos, en lo que hacemos. No ser genuinos. También está el otro, que es las blasfemias. Cristianos que blasfeman contra la palabra de Dios. Hermanos que blasfeman, hermanas que blasfeman contra la palabra de Dios. Mire, cuando alguien blasfema contra la palabra, que está realmente rechazando la palabra, cuando está en la iglesia, está blasfemando. Y toda blasfemia delante de Dios es pecado. Toda blasfemia es pecado. Hay quien que no está escuchando, bueno, dice: yo voy a tomar lo mío. Pero hay quien que no está escuchando, pero está hablando, está rebotando, está demostrando que es persona que no camina en obediencia. Está demostrando que es persona que no le gusta la verdadera palabra. Alabado sea Dios en esta hora. Pero Dios quiere exhortar su vida. Dios quiere exhortar mi vida también, para que nos enderezcamos en la palabra. Mire, si algo a usted no le gusta del mensaje,
Cuando llegue a la casa, diga al Señor, ese mensaje se fue por otro lado. Ese mensaje no estuvo bueno, Señor, porque me hablaste a mí directamente, por eso no estuvo bueno. Pero cuando usted escuche la palabra de Dios, amén, que el mensaje va directamente tocando su vida, diga, ese mensaje era para mí, porque Dios habló a mi vida. Dios quiere que me enderece, Dios quiere que me afirme en mi vida espiritual. Pero a veces nosotros mejor nos enojamos y decimos, no estoy de acuerdo con la palabra. No estoy de acuerdo. Entonces, 7 cosas que contaminan la vida del cristiano. La blasfemia es la número 7. Ahora la Biblia dice que estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, mire cómo es el pecado. Mire cómo el mundo, mire cómo el diablo mete el pecado. Pero que nosotros, hermanos, hemos aprendido a rechazar el pecado. Hemos aprendido a decir al pecado, fuera de mi vida. Porque con pecado nosotros no nos levantamos de este lugar. La Biblia dice que, hermanos, la paga del pecado es la muerte. Aleluya, qué grosero el pastor. Pero eso es verdad, si la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cristianos que vamos para el cielo. Cristianos que estamos buscando más la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere. Así que, hermanos, en esta tarde, yo termino el mensaje, dije que no iba a ser muy extenso. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos el propósito de Dios? Vivir contaminados. Mira, hay quien que se contamina con la brujería, se contamina en la hechicería, se contamina con lo que habla, se contamina, hermanos, con cuantas cosas. Amén. Las personas se contaminan en la idolatría, se contaminan en las borracheras. Entonces hay muchas formas que la persona se puede contaminar. El cristiano que anda en santidad, si no se cuida, se puede contaminar. Y es lo que el diablo quiere, contaminar la iglesia. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque una iglesia que está buscando a Dios continuamente es una iglesia que está cubierta con la mano poderosa del Dios de los cielos. Y el diablo no te va a contaminar a ti, hermano ni hermana. Tienes que tener cuidado. Y dile a Dios, guarda mi vestido en santidad. La Biblia dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Entonces somos bienaventurados, pero que verdad que cuando bueno, en Salvador usted veía allá los chanchos andan por todos lados. De repente un chancho se fue a meter al lodo, amén, y pasó hasta sobándole la pierna, lo dejó todo enlodado también. Mire, así hace el diablo con los cristianos. Es como un chancho que el Señor nos reprenda. Amén. Que el diablo de repente pasa y amén, y le pasa sobando la pierna. Y ya lo contaminó. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos reprenden al diablo en esta hora? ¿Cuántos declaran que el diablo está vencido? Amén. ¿Cuántos proclaman santidad? ¿Cuántos proclaman obediencia a la palabra? Aleluya. Vamos para el cielo. Queremos vivir en obediencia. Queremos vivir en santidad. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Para terminar en esta tarde, hablando de los tradicionalistas, le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, la tradición de los ancianos. Amén. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El versículo 3 dice, respondiendo, él le dijo, ¿por qué también vosotros, mire aquí va, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones?
Aquí sí va la palabra. Él les dijo la verdad. Amén. Ustedes son los que quebrantan los mandamientos de Dios. Las tradiciones del hombre pueden salir sobrando, pero el que quebranta los mandamientos de Dios, ese sí tiene problemas. Así que usted tiene que cuidarse y no quebrantar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Cuando Dios llama a una iglesia para que sea salva, tenemos que hablar de santidad, obediencia, sometimiento. Vivir en obediencia, en santidad. Eso es lo que Dios quiere con una iglesia. Una iglesia que, amén, ha nacido de la voluntad de Dios, para que el que venga aquí a este lugar luche por su salvación, luche para entrar al cielo. Porque eso es lo que queremos aquí, que usted entre al cielo, que yo entre al cielo. No estamos predicando por dinero ni por otra cosa. Predicamos por amor a que todos entremos al cielo. Si yo predicara por dinero, entonces otra cosa fuera. Pero gracias a Dios que Dios me llamó, amén, para alcanzar la salvación. Y para los que vengan a escuchar y los que vengan a ser parte de este ministerio, también estén, amén, preparados para ir al cielo. Pónganse de pie esta tarde, démosle gracias al Señor.